Vida 97.7. Las 6:10 en la mañana. Muy buenos días, Puerto Rico. Estamos en vivo en Ruta Nueva Vida 97.7. Muchachos, aquí está Aida Mota, nuestra amiga. Buenos días. Muy buenos días, chicos. Contentísima de estar entre ustedes. Aunque la mañana es feriada, sí, está como que muy fría, lluviosa. Aquí estamos en vivo y en directo. Eso es así. Yeah. Bueno, para esta mañana tengo un tema tremendo. Creo que precioso, nos llena de esperanza. Se titula "De alguna parte vendrá la salida". Y esta reflexión la quiero basar en dos puntos importantes que aparecen en el capítulo 4, verso 14 del libro de Esther. Que de hecho, este es el verso central de toda esta historia. Lo primero que yo quiero resaltar es el hecho de que Mardoqueo dice dos cosas puntuales en este texto bíblico. En primer lugar, este hombre dice: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Y la segunda parte que quiero considerar de este texto bíblico es cuando Mardoqueo expresa lo siguiente: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Una de las primeras cosas que se señala en este capítulo 4 es que Mardoqueo está vestido de cilicio y de ceniza. Y cuando uno investiga un poco por qué este hombre muestra esta sensibilidad emocional, por qué este hombre está mostrando humillación y dolor, que era lo que usualmente el judío hacía en momentos difíciles de angustia, colocarse, ¿verdad?, ropa de silicio y echarse ceniza. La ropa de silicio era hecha de pelos rústicos de cabra o de camello y era un material áspero y muy incómodo cuando se usaba cerca de la piel. Porque si la cuestión es como estar humillados, pues era una representación de que emocionalmente, espiritualmente tú estabas incómodo. Así que esa representación pues también se hacía de forma física. Es interesante entender por qué Mardoqueo estaba en la condición que estaba. Y según se nos narra en el libro de Esther, este hombre llamado Amán había confabulado con el rey Asuero para echarle mano a todos los judíos que vivían en el territorio. Amán le tenía como que cosita y disgusto a Mardoqueo, porque a pesar de que era segundo en mando, Mardoqueo no le daba ningún tipo de reverencia. Ahora bien, yo me tendría que preguntar si era que Mardoqueo tenía problema con la autoridad y la honra. Tú sabes que en nuestros tiempos el término de honra se ha usado mucho en nuestras iglesias. Y yo creo en la autoridad espiritual. Yo no tengo duda de que la Biblia nos invita a estar sometidos a nuestras autoridades. Y yo creo que eso es sano. Yo creo que eso es prudente, pero cuando la honra raya en la idolatría, ahí es que yo tengo problemas. Dios no me invita a venerar a la gente. Dios no me invita a venerar a mis líderes ni a mis pastores. Sí hay que honrar, pero no hay que idolatrar. Y Mardoqueo estaba claro a quién era su servicio, a quién era su honra y su dedicación. La cuestión es que Mardoqueo se entera a través de unas cartas que se envían por todo el reino que para cierto día determinado se iban a exterminar a todos los judíos. Así que cuando Mardoqueo se entera de esta noticia, es lógico, razonable, que se ponga su saco de silicio y ceniza. Fíjate que a veces la gente tiene cambios abruptos en la conducta y nosotros no nos percatamos que hay una tristeza de fondo. De momento una persona siempre estaba bien acicaladita, bien peinada, bien arreglada, y de momento tú ves que esa persona anda siempre con la misma muda de ropa, o ya no se peina, o siempre está con esa barba desarreglada. Y nosotros estamos tan inmersos en nuestras propias agendas y en nuestra prisa en la vida que no nos percatamos que esas pequeñas señales podrían mostrar que una persona está deprimida, está triste o está pasando por un momento difícil. Esther sabe lo que significa aquella conducta. Esther, como es parte de la cultura judía, ella sabe que algo no bueno está sucediendo y envía mensajeros a preguntarle a su tío, que también resulta en esta historia que es su padre adoptivo, porque Esther queda huérfana a temprana edad. Mardoqueo, ¿qué te sucede? Mardoqueo explica lo que yo les acabo de explicar a todos ustedes. Hay unas cartas que se enviaron y para tal fecha todos los judíos nos van a matar. Ahora que tú tienes un puesto privilegiado, le dice Mardoqueo, intercede por todos los judíos, intercede por nuestro pueblo, intercede por tu gente. Ahí es cuando Esther levanta las manos al aire y dice: mira, yo no puedo
a hacer nada de lo que tú me estás pidiendo, porque aunque yo soy la reina, la nueva reina, y tengo el favor del rey, hay una ley de los medopersas que si tú en 30 días no has sido llamado para entrar al patio interior del rey, tú no puedes venir así porque sí, tú sabes que hay gente que es bien atrevida. Sí. Yo digo que cuando usted va a la casa de alguien, llame, pero hay gente que no, hay gente que le cae a uno de paracaídas. Y por lo regular, cuando eso sucede, no te rías, uno está limpiando las ventanas y los screens. En el peor momento. No, es en el peor momento. Una puntería. La gente tiene una puntería para llegar cuando no deben llegar. La cuestión es que Esther está clara de que si el rey no le ha mandado a buscar, ella no puede hacer eso, porque la ley dice que esa persona va a morir. Así que esta muchacha, aunque tiene un puesto privilegiado, ella mide sus riesgos. ¿Qué responde Mardoqueo? Mardoqueo en el verso 13 dice, no creas que te vas a librar, no pienses que vas a escapar de esta situación. Hay una reflexión famosa que dice lo siguiente: cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Y estas expresiones fueron dichas por primera vez en el sermón del pastor protestante de nombre Martin Niemöller, un hombre alemán. Él pronunció estas palabras en un sermón de Semana Santa del 1946 titulado ¿Qué hubiera hecho Jesucristo? Y era una respuesta a la apatía del pueblo alemán ante la crueldad de los nazis hacia los judíos. Y por lo regular nosotros somos así. Nosotros, aunque estemos en lugares de privilegio y aunque podamos hacer más, nosotros medimos las circunstancias y el riesgo. Yo creo que es algo natural del ser humano, ¿verdad? Protegerse y cuidarse. Pero a mí me parece que cuando yo me hago de la vista larga y son situaciones que afectan mi comunidad, mi vecindario, mi país, tarde que temprano esa situación me va a afectar a mí. Por lo regular, a mí no me importa si eso no me afecta. A veces yo le he dicho a mi esposo y él me regaña. Si en algún momento frente a mí yo veo una mujer que está siendo maltratada o un niño que está siendo maltratado, yo no me podría quedar callada y no intervenir. Algo yo tengo que hacer. Y a veces me he visualizado como metiéndome físicamente quizás a proteger a la persona. Y él me ha dicho, ¿tú estás consciente que en nuestro país y en nuestro hoy eso te costaría quizás la vida? Es muy cierto, eso me costaría la vida. Pero yo no podría cargar con el peso de saber que pude haber hecho algo y no lo hice. Esther trata de librarse de esta situación. Y aquí es que llegamos a estas dos partes interesantes del verso 14. Cuando Mardoqueo, aparte de decirle, no creas que te vas a librar de esta situación porque al final del día tú también eres judía, en el verso 14 al finalizar, él dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, para esta hora has sido llamada. Yo creo que nos tenemos que preguntar todo el tiempo, ¿por qué estamos en los lugares privilegiados que estamos? ¿Por qué Dios nos permite unos accesos de poder que por lo regular no el resto de la población tiene? Digo, yo sé que la ama de casa tiene su alcance con su familia. Yo sé que Dios puede usar a cualquier persona, pero yo estoy hablándole en esta mañana quizás a personas que están en lugares de poder, quizás a líderes, a ministerios, personas que tienen alcance en los medios de comunicación. A veces nosotros pensamos que Dios nos ha dado paso en estos lugares por lo que nosotros somos, por lo que nosotros cargamos y portamos. Y no nos percatamos que estamos en estos lugares quizás para abrirle paso a alguien más, que estamos en estos lugares porque tenemos unos alcances que otras personas no tienen. Y sin duda alguna, Dios nos está preparando para momentos claves y particulares. Juan Carlos, en la reflexión inicial, él decía que el amor de muchos se ha enfriado, quizás por las posturas, pero ese es el precio que se paga cuando tú estás claro en tu llamado. Ese es el precio valientemente que se tiene que pagar cuando Dios te coloca en lugares de posición. Así que este principio aplica a todos nosotros porque Dios nos ha puesto en lugares de poder para hacer algo más. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, alguna vez dijo,
has estado deseando otro puesto para hacer algo por Jesús, no desees eso, sino sírvele ahí donde estás. Yo jamás me hubiese imaginado que cuando el Señor me llevó a los medios de comunicación cristiana, pues tenía un más allá. Inclusive recuerdo a muchos pastores haberme cuestionado, pero si tú eres predicadora, ¿qué tú haces produciendo programas de entretenimiento cristiano? ¿Verdad? Porque uno hace de todo un poco, ¿no? Hay sus partes de reflexión, hay sus partes de dinámica, de entrevista, de comedia cristiana. Entonces hasta eso me cuestionaba. Mira, ahora en la pandemia, yo le doy gracias al Señor porque los recursos y las experiencias en términos de la radio, yo las pude colocar a los pies de Jesucristo y en favor de la iglesia. Cuando de la noche a la mañana ya no podíamos estar en los templos y había que prender un celular y entonces enfocarte como si miles de personas te hubiesen estado escuchando, pues, ¿qué yo recordaba? La radio. En la radio tú vas en fe de que la gente está ahí, de que la gente está pegada, de que la gente está recibiendo. Cuando tuve la experiencia de comenzar a hacer Zoom con los jóvenes, pues mira, tú sabes, no todos se sienten cómodos prendiendo la cámara. Había gente que me cuestionaba, pero dile que prendan las cámaras. No, que entren y que escuchen la palabra de la manera más cómoda que puedan hacerlo, porque yo me transporto como si estuviera haciendo radio. Tú sabes que en el Zoom, en lo que la gente entra, en lo que la gente se acomoda, pues tú tienes que seguir hablando para evitar el bache. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando, ¿no? Darle brea a la gente. Entonces, pues nada, yo me voy en un viaje, tú sabes, como si yo estuviese en la radio en vivo, y yo me lo disfruto. Entonces, yo creo que Dios nos está colocando en estos lugares para desarrollarnos, para darnos unas herramientas, para ponernos en contacto con personas. Yo me hubiese imaginado alguna vez tener la oportunidad de hacer entrevistas, por ejemplo, a Justo González, ese gran teólogo cubano, Jules Martínez, Samuel Pagán, Pablo Jiménez. El tener la oportunidad de entrevistar y compartir con hermanos de otras corrientes protestantes, ampliar tu mentalidad, ampliar tu conocimiento. O sea, la radio no es solamente el hecho del micrófono que se abre y la exponencia, es todo el desarrollo que Dios te está dando, todas las herramientas que está colocando en tus manos para tú bendecir a alguien más. En lo poco, si eres fiel, Dios te pondrá en lo mucho. Nunca olvides que los pequeños esfuerzos diarios nos llevan a cúmulos de grandes victorias. La reina Esther, para lograr su cometido, no se fue de pecho, ella fue poco a poco. Ella diseñó un primer banquete, trató de llegarle al corazón del rey, hasta que en el segundo banquete logra finalmente abrir su corazón. Sí, Dios te está colocando en lugares de poder, pero también pídele a Dios sabiduría para ver cómo vas a obrar en medio de las circunstancias. Lo segundo que Mardoqueo dice en este texto bíblico, que es sumamente importante: si tú no nos ayudas, tranquila, porque respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Yo creo que Dios hace tiempo viene insistiéndonos sobre el hecho de asumir posturas y de hacer algo, pararnos en la brecha. Ya el protagonismo está de más. Hay tanta necesidad que uno no da abasto. Y si uno no lo quiere hacer, Dios va a levantar a otras personas. No sabemos cómo será, ni a quién Dios va a usar, pero tenemos la seguridad de que Él lo hará. Y eso nos habla de la doctrina hebrea de la providencia de Dios. De hecho, en el libro de Esther, la palabra Dios nunca se menciona. Y nosotros no tenemos duda de que Dios obró a lo largo de toda esta historia. La invisible pero presente mano de Dios siempre obra a nuestro favor. Esther me recuerda mucho la historia de José. José en algún momento se tuvo que haber cuestionado, pero él procesó lo más positivamente posible toda esa situación. Y dice que cuando finalmente se encuentra con sus hermanos, los hermanos se lamentaban y se avergonzaban de lo que habían hecho. Pero los hermanos recibieron alivio cuando José les dijo: tranquilos, esto Dios lo hizo para preservar la vida de toda una nación, de todo un pueblo. Esther al principio dudó, pero al final dice: y si muero, que muera. Es que yo creo que cuando tú sabes que has sido llamado para algo y no lo haces, perdóneme la pregunta, pero ¿qué razón tendríamos nosotros de estar aquí si no cumplimos nuestro llamado en Dios? ¿Qué razón y qué nos llenaría la vida si nosotros sabemos que estamos siendo rebeldes a lo que Dios está poniendo en nuestro corazón? Aunque nos cueste la vida, yo creo que llena de regocijo hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y por último, no olvides que el alivio va a venir de algún otro lado.
Cuando uno se niega a hacer la voluntad de Dios, simplemente aparece alguien que sí está dispuesto a hacerlo, lo que uno no quiere hacer. Aunque no somos irrepetibles, sí somos reemplazables. Y eso es importante. Si usted a la larga insiste con Dios y usted sabe cuál es su llamado, cuál es su propósito, pero usted no lo quiere hacer y nos vamos a la cómoda, nos vamos al espectáculo, nos vamos al show, al protagonismo, que a eso no es lo que Dios nos ha llamado. Y claro, yo estoy hablándole a gente que tiene temor del Señor. Dios levantará a otro. La Biblia nos muestra en muchas instancias gente que no quiso entender la visión y el llamado de Dios y simplemente Dios llamó a otra persona que sí estaba dispuesta a hacer la labor. Yo veo en el personaje de Esther hasta cierto punto una tipología de Jesús. Jesús estuvo dispuesto a morir, a pagar el precio, y Él nos dio liberación y nos dio salida en medio de nuestra condición de pecado. Si hoy sientes temor ante el llamado y la demanda que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón, acude a la cruz. Jesucristo te entiende. Él pagó con precio de sangre nuestra salvación. Y gloria a Dios que el Señor nos esté llamando. Y qué bueno sería decir que respiro y liberación vino a través de nuestras manos, que fuimos instrumentos y vasos útiles en las manos del Señor para darle alivio a alguien más. Ojalá que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y que entendamos que este es nuestro tiempo y que este es nuestro llamado. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero ojalá que seamos pasos útiles en las manos del Señor. Excelente, qué lindo, ¿verdad? Bonito. Poderoso, me encantó la frase de somos, ¿verdad? Somos irrepetibles, pero sí somos reemplazables. Así mismo. Yo creo que eso es una verdad bíblica bien, bien poderosa, y si no hubiese sido así, el evangelio no hubiese llegado hasta aquí hoy. Exactamente. Así que esa verdad, nosotros cuando nos encontramos en una posición de privilegio, tenemos que aceptar que no lo merecíamos, así como no merecíamos el perdón de pecados, y simplemente, no por los talentos y capacidades, simplemente porque a Dios le dio la gana, digo yo, de colocarte para que trabajases en línea con su plan, no en línea con el tuyo para que Dios se te una a ti, sino que seas tú el que siempre te unas al plan de Dios. Y muchas veces a muchos de nosotros, en los 33 años que yo llevo sirviéndole a Cristo, hay momentos en que tú te sales de ese camino y tú piensas que se trata de ti y no de Dios. Y gracias a su misericordia, espérate, que te fuiste, tienes que entrar aquí. Y cuando entras en el camino de Dios es que todas las cosas te salen bien. Y no nos llamó porque fuéramos los más capacitados. Exactamente. Pero sabía que nuestro corazón era sensible a su voz y a su espíritu. Correcto. A mí me encanta ver a Pablo, el Pablo que conocemos, no como alguien que escucho eso que se enseña mucho y se predica mucho, no sé cuál es tu pensamiento, Aida, de que Dios salvó a Saulo de Tarso por lo inteligente que era, por los múltiples conocimientos que tenía, porque realmente era un tipo bien comprometido y bien capaz en lo que él estaba convencido. Yo creo que Dios salvó a Saulo de Tarso porque no había forma de que él llegara a Dios si Dios no lo va a buscar. La inteligencia no le servía de nada, la preparación académica no le servía de nada, su pasión por el sistema religioso que él defendía no le servía de nada, iba a ruta al infierno. Y Dios lo vio como a cualquiera para salvarlo y para demostrar lo enorme de su amor y misericordia, no lo inteligente que era el tipo, no lo capaz que era el tipo. Entonces a veces yo me encuentro con unas enseñanzas, si fuera así, ¿cuánta gente brava tenemos aquí? Que no se encuentra con Cristo y que muere sin Cristo, que tienen talento, capacidades, inteligencia. Hubiese salvado Dios a Steve Jobs si fueran esos los requisitos para Dios salvar a alguien. No sé, ¿verdad? Yo creo que no podemos quitarle crédito a Dios de todo lo que él hace. Claro. Independientemente de la inteligencia y los talentos que pueda tener una persona. Sí, porque hay gente que cuenta con recursos, cuentan con muchísimos medios, pero no cuentan con una palabra, no cuentan con ese Dios. Y si no cuentas con Dios, de nada te sirven los talentos y las capacidades. Y a mí me parece que eso va por encima de cualquier diploma y cualquier certificación. Hay que tener cuidado también con o sea, como digo, no quiero relevar la responsabilidad o echarle los 20 a otro, pero a veces uno está rodeado de gente que se empeña a decirte, oye, qué bueno tú eres, ven.
qué bien te queda eso que tú haces, tú sabes. Y uno se lo empieza a creer y a vivirse la película. Y tiene uno que tener, ¿cómo se llama? Mucho cuidado, sí. Mucho cuidado. Sí, esta carne se cree muchas cosas que no son ciertas. Exacto, sí. Excelente, Tremendo. Aida. Gracias, Aida. ¿Verdad que sí? Gracias a ustedes. ¿Cómo la gente te puede conseguir? Claro que sí, la gente se puede comunicar conmigo directamente a las 787-531-6967 y a través de las principales redes sociales me consiguen como Aida Mota con una sola T. Bendiciones. ¿Cuándo te agregamos la otra T? Por ahora no, porque después no me consiguen. Gracias, Aida, buen día.